Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la sexta sesión del Diplomado sobre Juicio de Amparo edición 2025, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Mi nombre es Adolfo Leonardo Banuet Fuentes, titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Previo a dar inicio a la exposición, me permito informar que se permitirá el acceso al seminario web de Zoom a las primeras 3,000 personas que se conecten, quienes podrán escribir sus dudas a la persona disertante en la sección de preguntas y respuestas. Después de que el seminario web en Zoom llegue al límite antes mencionado, el resto de las personas inscritas podrán seguir la transmisión a través de la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica. Es un gusto presentar al juez Ramón Eduardo López Saldaña, quien impartirá el tema Las partes en el juicio de amparo, persona quejosa, tercera interesada, Ministerio Público y autoridades responsables. A continuación, me permito leer una breve síntesis curricular del juez Ramón Eduardo López Saldaña. Ramón Eduardo López Saldaña es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y maestro en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en Derecho en la Universidad de Monterrey. Cuenta con diversos estudios en la Universidad de Girona, en la Universidad Panamericana y en la Escuela de Formación Judicial, en donde se ha desempeñado como profesor. Con una carrera judicial de 15 años, ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, entre ellos, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. En marzo del 2024 resultó vencedor en un concurso de oposición para designar jueces de distrito, especializados en el sistema penal acusatorio, cargo que desempeña en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, con sede en Emiliano Zapata. Su señoría, es un gusto darle la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz para que inicie con su presentación. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, gracias a la Dirección de las Casas de la Cultura Jurídica. Es un gusto estar otra vez, creo que este es el cuarto año que, que estamos invitados para poder participar con ustedes ahora desde Emiliano Zapata, que es un municipio conurbado a la ciudad de Jalapa. Aquí me desempeño como juez de distrito del sistema penal acusatorio. Y vamos a hablar el día de hoy sobre las partes del juicio de amparo. Sé que andamos un poco apretados de tiempo, pero lo vamos a hacer muy concreto y ya después voy a escuchar sus preguntas. Tengo una presentación que no sé si se alcanza a ver ahí. Ya la vemos, su señoría. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. De entrada ahí creo que el juicio de amparo a veces se nos olvida que es un juicio, es un litigio como cualquier otro, como un juicio civil, como un juicio administrativo, en el entendido de que como cualquier otro juicio tiene diversas partes que son las que están interviniendo dentro del litigio, cada uno en el interés que tiene dentro de esa controversia. Entonces, si nosotros nos vamos a la teoría general del proceso, vamos a ver que tenemos una parte actora, una parte demandada y una parte tercera interesada. Aquí, a diferencia de otro tipo de juicios, el actor es un gobernado y el demandado resulta ser casi siempre, salvo los supuestos de amparos contra particulares, es una autoridad. Al respecto, tenemos que en materia, en doctrina, solo como para empezar por ahí, Raúl Chávez Castillo nos señala que parte en el amparo es aquella que tiene interés en que se declare la constitucionalidad o bien la inconstitucionalidad de una ley o de un acto que se reclama en el amparo, y también se constituye en un medio regulador en dicho juicio al vigilar que éste se lleve acorde a las disposiciones legales. Relativo a que
se constituye en un medio regulador al vigilar que éste se lleve a cargo de acuerdo a las disposiciones legales, se refiere al Ministerio Público. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Burgos Orihuela nos dice que parte en un juicio es toda persona a quien la ley le da la facultad para decidir, deducir una acción, oponer una defensa en general o interponer un recurso o a cuyo favor o en contra quien va a operar la acción concreta de la ley. Mientras que Sánchez Gil Rubén nos señala que la calidad de parte procesal se otorga a la persona vinculada con la relación jurídica sustantiva que enmarca el litigio y cuya situación jurídica pudiera verse afectada por el resultado del proceso que lo dirime. De acuerdo al artículo 5 de la Ley de Amparo, ¿quiénes son las partes en el juicio? Bueno, la principalmente y esa instancia de quien se abre este juicio es el quejoso, que de acuerdo a la fracción primera es aquel que siente los efectos del acto de autoridad en su esfera de derechos humanos, titular de la acción de amparo. Y como les decía, si lo vemos en un juicio, por ejemplo, civil, se trata del actor. Respecto del quejoso, el juicio de amparo nace como un medio de protección hacia particulares contra actos de autoridad, pero ahorita más adelante vamos a ver cómo ha evolucionado de acuerdo a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro de quejoso no solo se incluyan también a personas físicas, a personas morales, sino también a otras autoridades. La fracción segunda nos habla que autoridad responsable es a quien se le imputa la emisión del acto que se reclama y contra la cual se demanda la protección de la justicia federal. Este sería el demandado. El tercero interesado es aquel que define un interés propio o de un carácter público y si bien no es demandado propiamente, puede deducirse que forma una especie de litis consorcio pasiva con la autoridad responsable. Es decir, ambos buscan la subsistencia del acto. Mientras que el Ministerio Público, de acuerdo a la fracción cuarta, el Ministerio Público Federal, su intervención se centra en preservar los principios de legalidad y constitucionalidad durante el juicio. Aquí, la figura del Ministerio Público dentro del juicio de amparo, me parece que es una figura que se ha constituido también como alguien que coadyuva con la autoridad responsable. Sin embargo, en Colombia, un proceso muy similar al amparo, el Ministerio Público es el que trata de equilibrar esa balanza entre el quejoso y entre la autoridad responsable. Entonces hay algunos casos en que el Ministerio Público se inclina hacia la autoridad responsable y formula agravios, argumentos, etcétera, etcétera, a favor de que subsiste el acto que se está reclamando. Pero hay en otras ocasiones en las que el Ministerio Público coadyuva con la parte quejosa porque considera que es a quien tiene la razón. Es decir, es este ente que trata de equilibrar también con la fuerza del Estado la balanza entre los intereses que se están ventilando dentro del juicio de amparo, es decir, y no tiene un compromiso establecido en la ley con alguna de las partes. Eso se define en cada caso concreto. Y yo cuando lo vi me pareció una figura, una forma de operar interesantísima. Y después dije, es que eso también está en el amparo mexicano. Ese es el Ministerio Público Federal. Lamentablemente, en la práctica, y los que sean operadores jurídicos como litigantes, como juzgadores, como secretarios, etcétera, se podrán dar cuenta que el Ministerio Público pocas veces toma un rol en favor del quejoso. Sí, me parece que ninguna dentro de mi experiencia. Bien, yo me pudiera quedar y seguir hablando respecto de qué es las partes en el juicio de amparo, doctrina, etcétera, etcétera, pero a mí lo que me interesa y que es precisamente por la experiencia que tuve de estar en la Suprema Corte es hablar sobre los precedentes y compartirles a ustedes algunas ideas de cómo es que ha ido evolucionando esta figura del amparo, de las partes en el amparo. El primero es el amparo directo 10, diagonal 2021. Este asunto es sumamente interesante, que llegó a la Corte al ejercerse una atracción. Y aquí lo que se estaba debatiendo es lo siguiente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló una querella en contra de una persona moral
atribuyéndole la comisión de un delito fiscal. En este caso era que no había hecho el pago completo del ISR y del ITIETU. No sé si se acuerdan de ese impuesto. En el juicio penal, la Secretaría de Hacienda comparece como ofendida del delito en términos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, se lleva el juicio y el Tribunal de Enjuiciamiento determina eh, absolver por una parte al representante de la persona moral y sobreseer por la otra. Y me acuerdo que estaban peleando unos 300 millones de pesos, o sea, era una cantidad bastante grande de dinero. Entonces, el Ministerio Público y la Secretaría de Hacienda, con su carácter de ofendida, interponen un recurso de apelación y el Tribunal de Alzada confirma esa sentencia. Hasta ese momento, la doctrina de la Corte había establecido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenía la posibilidad de acudir al juicio de amparo como parte quejosa en la medida que era una autoridad y que el juicio de amparo no se podía instar por una autoridad para reclamar el acto de otra autoridad. De entrada, porque esa no es la naturaleza del juicio de amparo y porque en todo caso, si se están peleando entre autoridades a nivel constitucional, es otro medio de control constitucional, como es la controversia constitucional. Aún así, la Secretaría de Hacienda promueve el juicio de amparo, pero haciendo siempre la precisión de que no lo hacía como autoridad, sino como ofendida del delito fiscal que había sido, en el cual había predido dentro del proceso penal. Entonces el tribunal colegiado de circuito sube el asunto hacia la Suprema Corte y la sala determina que era momento de revisitar ese precedente que había tomado hace apenas unos 2 años, 3 años antes me parece, no era tanto, para determinar si realmente tenía o no la calidad de parte quejosa en el asunto. Y esto fue eh, bastante relevante. ¿Y qué es lo primero que se preguntaba a la Suprema Corte? Era determinar si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba legitimada o está legitimada para promover un juicio de amparo con su calidad de quejosa, como quejosa, ello en virtud de que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación le reconoce el carácter de víctima o ofendido dentro de los delitos fiscales. Y en este asunto, lo que se hizo fue la sentencia está estructurada en dos maneras. La primera, reconocer o establecer cuáles son las implicaciones que como ofendida del delito tiene la Secretaría de Hacienda. Y segundo, analizar ese carácter de ofendida del delito a la luz de las disposiciones de la ley de amparo. Porque si se permite a las autoridades que acudan al juicio de amparo en términos del artículo 7, siempre y cuando vengan de un litigio en el que tengan el carácter de particulares, o sea, que actúen como particular aunque sean una autoridad. Es decir, no sé, si la Secretaría de Hacienda hubiera firmado un contrato de arrendamiento con un particular y no le pagó, etcétera, etcétera. O sea, siempre que estuvieran las autoridades en un plano de igualdad con los particulares. Pero en este caso, no era o no se partía desde la base del artículo 7 de la ley de amparo, sino reconocer la posibilidad a una autoridad de acudir como quejosa al amparo en términos del artículo 5. Y en la estructura de la sentencia, lo primero que se hace es reconocer o establecer que efectivamente dentro de los delitos fiscales, la autoridad hacendaria tiene el carácter de ofendida del delito porque es garante de un bien que no solo le pertenece a la Secretaría de Hacienda, sino que es en representación de toda la sociedad y que es la debida tributación de todos los impuestos por parte de los ciudadanos. ¿Y por qué se dice en la sentencia que esto no solo constituye una cuestión que la atañe únicamente a la Secretaría de Hacienda? Porque la Secretaría de Hacienda no está peleando en los delitos fiscales, no está peleando un patrimonio que es de ella, no está peleando dinero que es de ella, sino simplemente está peleando que se le permita realizar su trabajo como recaudadora de impuestos
que eso ha sido o que el Estado le ha dado esa facultad para efecto de lograr todos los fines que se propone dentro de la estructura del gobierno para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Hay un libro muy interesante y la verdad es que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista respecto de cómo la garantía de los derechos humanos en gran medida está eh, relacionada con los impuestos que nosotros pagamos y con la labor que realizan las autoridades recaudadoras. Si el Estado no tiene dinero, entonces difícilmente el Estado va a poder satisfacer las necesidades de educación, de salud, de seguridad, de justicia que le reclama el Estado. Entonces, esa fue la primera parte de la sentencia para establecer que sí tiene el carácter de ofendida del delito y que el artículo 92 de la ley de amparo, al establecerle ese carácter de ofendida dentro del proceso penal, buscaba que la Secretaría de Hacienda pudiera ayudar a la autoridad del Ministerio Público para efecto de la debida persecución de los delitos, porque son delitos sumamente técnicos en los que ni siquiera el ministerio, ni siquiera los jueces, tampoco se crean que es tan sencillo para los jueces, pero que se caracterizan por su alto nivel de ser técnicos y que necesitan los operadores la ayuda de la autoridad para poder conocer algunas cuestiones muy básicas que los operadores desconocen. Entonces, el siguiente punto fue, ok, sí tiene el carácter de ofendida del delito, ¿puede ir al amparo? Y la respuesta de la sala fue que sí puede ir al amparo. Y aquí se estableció que puede ir al amparo no como autoridad, sino como quejoso en términos del artículo 5, fracción primera, por ser ofendida del delito. Porque sigue tutelando, sigue resintiendo el daño, la sociedad sigue resintiendo el daño a través de este ente recaudador, de que no se ha cumplido con las obligaciones tributarias de las partes obligadas. Y en este caso era una suma alta, alta de dinero, que lo que buscaba precisamente la Hacienda Pública es que se revisara al menos la constitucionalidad de la decisión tanto del Tribunal de Alzada como del juez de dar por terminado el asunto sin la posibilidad de que se recaudara ese dinero. Y finalmente, lo que concluyó la sala es que la comisión de los delitos fiscales no solo tiene un resultado material que afecta a una dependencia pública estatal, sino también al patrimonio de la nación. Esta es la parte más, que me parece a mí la más importante, y por ello la Secretaría de Hacienda, como órgano garante del sistema tributario y en calidad de ofendida, puede participar de manera activa y funcional en los juicios y procedimientos derivados de los delitos fiscales, incluido el amparo. Aquí también señalamos en ese precedente, señaló la sala en ese precedente, que el hecho de que acudiera al amparo no lo hacía, además, en carácter de autoridad, porque no se le daba ninguna prerrogativa especial, no se le daba ninguna ventaja indebida frente al particular ni frente a la otra autoridad a la que le estaba reclamando el acto y que simplemente no tenía que seguirse bajo las reglas del juicio de amparo como si se tratara de otra persona moral víctima o ofendida de un delito. El siguiente tiene que ver con la contradicción de criterios 441 diagonal 2022, en la que se preguntó a la sala, o la problemática que tuvo a resolver es si el Ministerio Público como órgano acusador tiene legitimación para promover el juicio de amparo como parte. Y aquí la sala no quiero decir que se mete en un apuro, pero lo primero que se dijo es, a ver, si ya dijiste que la Secretaría de Hacienda tiene este interés porque es ofendida del delito y porque es garante del sistema tributario, el cual se ve afectado las, eh, por las omisiones en los pagos de los impuestos, pues entonces, ¿por qué no tendría esa misma prerrogativa
el Ministerio Público, pues el Ministerio Público también es un garante del sistema de procuración de justicia y la decisión o las decisiones de absolver o de no, de que no se dicte sentencias de condena en los términos en los que los considera o lo que le peticionó el Ministerio Público, no solo tiene una afectación hacia el ente del Ministerio Público, sino que también puede llegar a tener afectaciones a personas identificadas como son las víctimas o los ofendidos del delito. Entonces, no aplicaría esta misma lógica. Y todos estos cuestionamientos se surgen a partir de esta contradicción de criterios que se dio entre un tribunal colegiado penal de Guerrero y uno de la Ciudad de México. El colegiado penal de Guerrero decía que el Ministerio Público no cuenta con interés para promover el juicio de amparo, pues lo estaba haciendo como, no perdía su carácter de autoridad y por ello no se podía hacer en términos del artículo 5 de la ley de amparo. Y esto era, no solo lo establecía, pues no solo lo establece el artículo 5 de la ley de amparo, sino que ha sido una afirmación de explorada derecho que el Ministerio Público no llega al amparo. El Ministerio Público termina con eh, con la apelación y hasta ahí se acaba la posibilidad de impugnar las determinaciones. Pero siempre había estado claro que no tenía la posibilidad de acudir al amparo y precisamente esta parte del criterio del colegiado creo que le da en ese punto, se señaló que no cuenta con interés jurídico porque como autoridad no goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución en favor de las personas inmersas en el proceso penal y que por tanto, si el juicio de amparo tiene como una finalidad la protección de los derechos humanos, como institución del Ministerio Público no había derechos humanos que reclamar. Y eso también es un problema de estructura del amparo, o sea, de su fuente filosófica tal vez del juicio de amparo y de cómo ha evolucionado, porque el juicio de amparo es todo. O sea, no solo es un medio, bueno, sabemos o decimos que es un medio de protección de derechos humanos, pero a veces funciona como un habeas corpus norteamericano y a veces funciona como un recurso de casación francés y a veces funciona como un medio de impugnación ordinario, o sea, es absolutamente todo el juicio de amparo. Mientras que bueno, frente a esto, el noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México señaló que el Ministerio Público sí tiene legitimación, ya que en ese caso, porque era el desechamiento de un recurso de apelación por extemporáneo, lo que estaba reclamándose era que era una cuestión procesal y que de eso estaba afectando directamente sus derechos subjetivos. ¿Y qué fue lo que resolvió la Suprema Corte? Bueno, de este asunto derivó la jurisprudencia 107 diagonal 2024 de rubro amparo directo. El Ministerio Público como órgano acusador no tiene legitimación para promoverlo como parte quejosa. Aquí sobre la base es, la sala entendió el juicio de amparo como se ha entendido de manera tradicional, en el sentido de que lo que se busca con el juicio de amparo es la protección de los derechos humanos y que el Ministerio Público como órgano acusador no es titular ni representante de un derecho público subjetivo susceptible de ser afectado en el proceso penal, que durante todo el proceso penal mantiene ese carácter de autoridad encargada de la persecución de los delitos y de la acusación, y lo que siempre decimos, ¿no? Los que son penalistas me van a entender, eh, es un órgano técnico de investigación y que por ello no tenía legitimación para promover el juicio de amparo, porque lo contrario implicaría desnaturalizar el juicio y contrariar su propósito como medio de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas frente a los actos de autoridad. Y aquí la sala siempre ha buscado, en la medida de lo posible, o ha sido muy conservadora en ese aspecto, que yo celebro,
que el juicio de amparo no se convierta en un litigio entre autoridades. ¿Por qué? Porque entonces vamos a darle una carga mayor al juicio de amparo de todas estas que ya les dije que tiene, porque entonces ahora ya las autoridades se van a estar peleando en el juicio de amparo. Que si pensamos que es un juicio para la protección de derechos fundamentales y partimos de que las autoridades no tienen derechos fundamentales, entonces ahí estaríamos en problemas. Pero aquí lo que se preguntaban los señores ministros en este asunto, cuando se estuvo discutiendo este asunto, es ¿y qué pasa con las víctimas ofendidos? Acuérdense que ya dijimos que en el amparo de la Secretaría de Hacienda eran titulares de la sociedad en general y de la labor recaudadora que tiene que tener el Estado para efecto de cumplir con sus obligaciones frente a todos los gobernantes. Entonces, por eso le reconocimos el carácter de ofendida para proteger a este ente indeterminado que ahorita está muy en boga, que es el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no estamos aplicando esa misma lógica? ¿Qué pasa con las víctimas ofendidas? No se verían afectados por esta determinación, no están en juego los derechos de las víctimas ofendidas. Y lo que dijo la sala es, no, a ver, no es lo mismo que el amparo directo 10 y que el criterio que se estableció, porque además aquí en el amparo directo 10 se analizó el carácter de autoridad, perdón, se analizó el carácter de la Secretaría de Hacienda y su posibilidad de acudir al juicio de amparo en términos del artículo 5 fracción primera, como quejoso, como titular de un derecho público subjetivo. Y aquí ya dijimos que el Ministerio Público no lo tiene. Entonces no puede ir en términos del 7. ¿Por qué? Porque no es una autoridad que está actuando en igualdad de circunstancias. Pero además, la víctima o el ofendido tienen un carácter reconocido y tutelado a través, dentro del proceso penal y sustentado por la figura del asesor jurídico. Entonces, como se ha dicho muchísimas veces y como se buscó separar que los derechos de las víctimas ofendidas no solo fueran tuteladas por la función del Ministerio Público, sino que tuvieran un lugar dentro del proceso salvaguardado a través del asesor jurídico, el asesor jurídico de considerar que una determinación le genera una afectación a los derechos humanos de su representado puede acudir a la y ahí no habría una posibilidad para negárselo. Entonces, ese es el punto que distingue un precedente del otro. El siguiente criterio también me parece muy interesante y por eso era que se los quería traer. Tiene que ver con la contradicción de criterios 331 diagonal 2017. Aquí la problemática jurídica que se presentó a la sala es si el Ministerio Público adscrito al tribunal responsable tiene legitimación para ejercer el amparo adhesivo en su carácter de tercero interesado por haber intervenido dentro del proceso en el dentro del que deriva el juicio de amparo. Y aquí de nueva cuenta, recordemos que en términos del artículo 5, el Ministerio Público, como lo vimos al inicio, el Ministerio Público tiene la legitimación o está reconocido como parte del juicio de amparo. Como parte solita, no como parte autoridad responsable, por eso hay veces en que hay dos juicios hay dos ministerios públicos que intervienen en el amparo. Entonces, si el Ministerio Público como autoridad, en términos del artículo 5, no como tercero interesado, como autoridad, lo que busca o lo que se busca con el amparo adhesivo es que subsista el acto, entonces tiene o no tiene el carácter. Y para eso la sala analizó que la legitimación del accionante se tiene que ver a la luz de dos elementos fundamentales previstos en la Constitución y en la ley de amparo. El primero, la calidad de parte en el juicio de amparo, y el segundo, que se tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado. Que el Ministerio Público sea tercero interesado es insuficiente para conferirle el ejercicio de la acción del amparo adhesivo
porque carece de la condición necesaria relativa al interés jurídico. Y esto nos lleva a lo mismo que se resolvió en la contradicción de tesis anterior, que no puede considerarse que sea titular de un derecho público subjetivo, ni que demuestre una afectación real y actual a su esfera jurídica en forma directa a través del amparo. Eso no se reclama por parte del Ministerio Público a través del amparo, eso se reclama en el proceso penal, pero el que tenga un lugar dentro del juicio de amparo, aún como tercero interesado, no lo lleva a ser titular de un derecho público subjetivo que se pueda haber afectado. Y por esa razón es que la sala resolvió que el Ministerio Público no tiene legitimación para promover el amparo adhesivo como tercero interesado. El siguiente es la contradicción de criterios 85, diagonal 2023, que derivó en la jurisprudencia 195, diagonal 2023. Aquí, este asunto me parece que también es muy interesante y que abrió muchísimo la puerta. eh, no abrió muchísimo la puerta, dio mucha luz respecto de cuál es el carácter o cómo se debe de entender el carácter de víctima o ofendidos dentro de una carpeta de investigación. Y esto que hablamos sobre los derechos de las víctimas y de los ofendidos. Aquí, dos tribunales colegiados analizaron amparos en revisión, en donde lo que se reclamaba inicialmente por el quejoso era que el Ministerio Público no les había concedido ese carácter de víctimas ofendidos dentro de una carpeta de investigación que se encontraba en la fase inicial. Y me parece que el reclamo que hacían aquí las víctimas y las víctimas y los ofendidos no era menor, era, oye, yo soy el que resiente el acto. ¿Por qué no me estás reconociendo ese carácter para efecto de que yo pueda participar dentro de la carpeta de investigación con base en el paquete y poder ejercer el paquete de derechos que establece la Constitución y el Código Nacional para poder eh, buscar el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño? Y aquí la sala era, bueno, ¿qué hacemos con esa suspensión? Si nos está reclamando que no le han concedido el carácter de víctima ofendido y se judicializa la carpeta, se va a llevar la audiencia inicial sin la intervención de una parte súper importante de la víctima ofendida. Bueno, aquí un tribunal colegiado en materia penal en Veracruz determinó que el otorgamiento de la suspensión implicaría la paralización de procedimiento penal, lo que afectaría el interés social, las disposiciones de orden público y los derechos de la víctima. En segundo lugar, un tribunal colegiado también en materia penal en la Ciudad de México concluyó que sí es posible otorgar la medida cautelar, pues con ello se evitaría una afectación de imposible relación para los derechos de la víctima. Lo que determinó la sala es que sí es posible conceder la suspensión, ya sea provisional o ya sea definitiva, evitando que el Ministerio Público continúe con la investigación, no solo en el ámbito de judicializarlo, o sea, de llevarla ante un juez de control, sino de encontrar una solución alterna, una terminación del proceso, de forma que la víctima se quede literal sin ser escuchada. Entonces, si bien esta negativa del Ministerio Público de reconocerle el carácter era una cuestión, era un acto negativo, tenía efectos positivos y que esto de ninguna manera implicaba afectar el interés social ni la labor de investigación que realizaba el Ministerio Público de continuar con el normal desarrollo de las actuaciones que considerara pertinentes. Lo único que se decía es, no puedes terminar el asunto ni se lo puedes sin escuchar a las víctimas o los ofendidos. Y me parece que este criterio es sumamente relevante para efectos de cómo sí se constituye el juicio de amparo como una verdadera herramienta de protección de derechos humanos de las partes a las que acudan ante la jurisdicción federal, en este caso a favor de las víctimas y de los ofendidos. Y la conclusión de la sala fue que no podía, que sí podía concederse la suspensión,
pero al único efecto de que no se terminara la investigación. El Ministerio Público puede seguir investigando, pero lo único que no puede hacer es hasta que el juez de distrito o el tribunal correspondiente analice si tiene o no razón la víctima o el ofendido, no puedes terminar la investigación. Y así proteges el interés público de seguir investigando, pero proteges también una eventual concesión del amparo donde se determine que la víctima o el ofendido ciertamente sí tenía un carácter que se reconocido dentro del proceso, dentro de la carpeta de investigación. Hasta aquí voy a dejar mi exposición. Me parece que con esto se llevan ustedes los precedentes que me parecen que son muy relevantes y que materializan cómo es que la sala ha entendido el carácter de partes en el juicio de amparo, bueno, la primera sala, y cómo es que esto ha desarrollado doctrina para poder comprender hasta dónde sí llega este carácter de cuáles son los límites del amparo, especialmente límites frente a tipos de autoridades, pero también cuáles son el potencial protector de derechos humanos. Si ustedes se fijan, la sala es tajante con el Ministerio Público, pero a la vez es permisiva o busca siempre la protección más amplia hacia otro tipo de partes, en este caso la víctima o el ofendido, y se queda en un punto medio respecto de las autoridades que acuden como ofendidas del delito. Entonces, bueno, esta integración de la Suprema Corte ya va a terminar, pero el punto donde se deja hasta la evolución del juicio de amparo es autoridades no pueden acudir al juicio de amparo, víctimas ofendidos sí. Y no solo víctimas ofendidas, sino que no solo pueden acudir, sino que se busca la protección más amplia, tratándose de personas particulares, pero cuando se trata de personas morales y especialmente públicas, no es un no rotundo, es un sí de cierta manera matizado a la normativa respecto que les da ese carácter, pero no es un no tajante como en el caso del Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Agradezco mucho a su señoría, el juez Ramón Eduardo López Saldaña, por su exposición. En este momento comenzamos con la lectura de las preguntas que hemos recibido de las personas que nos acompañan en el seminario de web Zoom, por lo que me permitiré realizar el mayor número de preguntas que el tiempo que tenemos destinado para esta sesión así nos lo permita. Su señoría, nos preguntan que si puede explicar nuevamente las características que debe tener el tercero interesado en el juicio de amparo. En términos muy generales, el juicio de amparo, y el actor, ¿quién es el demandado? El tercero interesado no siempre existe, pero cuando existe es normalmente en los casos en los que ya vienen de un procedimiento administrativo, civil, etcétera, etcétera, en los que el tercero interesado, no, digámoslo así, no le conviene que el quejoso tenga el amparo. Porque si bien al ganar el quejoso el amparo, va a ganar el quejoso, pero eso va a generar una afectación hacia el delegado, porque también tiene un interés ahí. Entonces, la característica primordial que se pudiera ver eventualmente afectado por la concesión del amparo y que eso va a cambiar la dinámica procesal que tengan en el proceso de donde emane el juicio, el acto reclamado. Gracias, su señoría. La siguiente pregunta dice así: en materia familiar, ¿el Ministerio Público se encuentra legitimado para promover juicio de amparo en representación del interés superior del menor de edad en su carácter de representante de la sociedad? Híjole, ahí sí me meten en aprietos porque yo no soy especialista en materia familiar. Entonces sería muy irresponsable de mi parte darles una respuesta sobre un caso tan complejo. Discúlpenme. La siguiente pregunta dice así: entonces, si la ley de esas opciones de terminación, ¿por qué el Ministerio Público lo lleva ante el juez y más aún pide prisión preventiva? ¿A qué se debe? ¿Hay una institución de
alguien más que eso debe hacer? A ver, ¿por qué el Ministerio Público lleva los asuntos ante el juez? Pues es una cuestión de política criminal de la cual el Ministerio Público es garante en términos del artículo 21 de la Constitución. Ahora, el hecho de que la ley de la opción, por ejemplo, de una suspensión condicional del proceso, de un criterio de oportunidad, de una terminación anticipada, de un acuerdo reparatorio, depende de muchísimas cosas. O sea, primero depende, en el caso de la suspensión condicional, del quantum de la pena, que no exceda de 5 años. Del acuerdo reparatorio, que haya una cantidad de reparación del daño que ya haya sido determinada y que haya voluntad de las partes poderlo, en poder solucionarlo a través de ese mecanismo. Y la terminación anticipada, bueno, después de que se ha vinculado al proceso, también depende de que el Ministerio Público quiera aplicar esa terminación anticipada. Ya se ha dicho muchísimas veces, me estoy saliendo un poco del tema, pero ya se ha dicho muchísimo que el, el Ministerio Público unilateralmente es el que puede decidir si aplica o no un procedimiento abreviado. Entonces, ¿por qué lo lleva ¿por qué lo lleva? Pues yo creo que eso habría que preguntárselo a un Ministerio Público. Lo cierto es que sí, al menos en mi experiencia aquí en Emiliano Zapata, la gran mayoría de los asuntos sí se resuelven a través del procedimiento abreviado o de las soluciones alternas. Pero es a partir de que el asunto se lleva ante el juez y que superan estos tipos se superan estos requisitos de procedibilidad. Y respecto de la prisión, es también de un montón de cuestiones que valora el Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. La siguiente pregunta dice así: si el Ministerio Público se vuelve tercero perjudicado, ¿qué pasa ahora con la salvaguarda del Ministerio Público ante la sociedad? ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, su señoría dice de la siguiente manera: si el Ministerio Público se vuelve tercero perjudicado, ¿qué pasa ahora con la salvaguarda del Ministerio Público ante la sociedad? Bueno, la figura de tercero perjudicado es lo que estaba en la ley de amparo previa a 2013, ahora le llamamos tercero interesado, pero la verdad es que no entiendo con lo de, no me queda muy claro a qué se refiere con lo de la salvaguarda frente a la sociedad. Una disculpa. Gracias, su señoría. La siguiente pregunta dice así: al no poder el Ministerio Público interponer amparos por no reconocerle personería jurídica, ¿podría hacerlo la víctima directamente y el Ministerio Público acompañarlo como tercero interesado? Sí lo puede hacer la víctima de manera directa. eh, Hay suplencia de la queja, hay todo a favor de la víctima. No estoy muy seguro de que el Ministerio Público lo pudiera acompañar como tercero interesado. No sé a qué se refiere como acompañar, porque si deriva de una cuestión, depende de cuál sea el acto reclamado. Si es contra una determinación del Ministerio Público, pues el Ministerio Público ahí no sería tercero interesado, sino que sería autoridad. Entonces, eso no, la verdad es que no me queda muy claro. Pero lo cierto es que la víctima o el ofendido no quedan solos en el amparo. Tendría ahí, por Gracias. ejemplo, si no está acudiendo solo, acudiría con la asesoría y con el acompañamiento de alguien de la Defensoría Pública. Muchas gracias, señoría. La siguiente pregunta dice así: ¿un particular puede ser parte en el juicio de amparo con el carácter de autoridad responsable? Sí, sí puede. Hay un tema me parece, si no me falla la memoria, que lo van a ver también en este diplomado, es el particular como autoridad en el juicio de amparo, y eso ha sido analizado por la Suprema Corte. Ya la Corte, no recuerdo el presente ahorita, discúlpenme, pero es de la segunda sala, en la que se dieron cuáles son los lineamientos que debe de cumplir un acto de un particular para que se considere como si fuera equiparable al de una autoridad, entre ellos que sea unilateral, que modifique la situación
la esfera, la situación jurídica del quejoso, etcétera, etcétera, pero sí está contemplada en la ley de amparo. Es una figura que se ha usado súper poquito, pero lo van a ver en el diplomado. Muchas gracias, su señoría. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Una autoridad puede ser tercero perjudicado? Eh, sí, por supuesto, con tercero interesado, ya vimos cómo le llamamos a partir del 2013, y sí, sí puede ser tercero interesado. Precisamente en por ejemplo, en materia penal, ¿no? Que es lo que yo manejo aquí. El juez de control, el juez de lo que sea, tribunal de enjuiciamiento, toma una determinación y contra esa determinación se promueve juicio de amparo. ¿Quién es el demandado? El juez. ¿Quién es el quejoso? Eh, el imputado. ¿Quién es el tercero interesado? El Ministerio Público, que interviene dentro del proceso penal, porque el Ministerio Público se puede ver afectado por la decisión que se toma en el amparo, y ahí tiene el carácter de autoridad. Y si nos vamos a otro, a otro procedimiento, no sé, en el que jurisdiccional, en el que se esté demandando a una autoridad en su carácter de particular, la misma situación. Entonces, sí, sí puede. Muchas gracias, señoría. La siguiente pregunta dice así. ¿Por qué es casi nula la participación del Ministerio Público como parte en el juicio de amparo y en qué casos puede intervenir? Creo que es una cuestión de política ministerial, eh, y yo creo que no se ha explorado lo suficiente por parte del juicio, del Ministerio Público, ni tampoco por las autoridades de amparo, ese potencial que tiene o la posibilidad, más bien, el potencial que tiene el Ministerio Público como parte, no como tercero interesado, de poder equilibrar la balanza. Como siento que no nos hemos puesto a analizar con ganas cuál es la finalidad y el propósito de que el legislador le haya reconocido ese carácter al Ministerio Público. Esa es mi hipótesis. No, creo que eso también tendríamos que preguntárselo a la institución del Ministerio Público. Si llego a ver un Ministerio Público, les voy a preguntar, porque sí es una pregunta bastante, bastante interesante. Gracias. Gracias a usted, su señoría. La siguiente pregunta dice así. Si bien el Ministerio Público del Fuero Común no tiene legitimación para promover como quejosa, ¿lo tendría el fiscal general del Estado? No, porque el fiscal general no deja de ser un ministerio público, ¿eh? En términos como de organización, está, digamos, como en la cúspide de toda la estructura de la fiscalía, pero no deja de ser ministerio público y por tanto no deja de enfrentar las limitaciones. No es una cuestión de la persona del juicio de amparo, sino de la institución. Muchas gracias, señoría. La siguiente pregunta dice así, solo para que quede claro, si una víctima u ofendido del delito promueve como quejoso el amparo directo, entonces puede impugnar el fondo del asunto o solo lo relativo a la reparación del daño. No, puede ya impugnar todo. Eso de la reparación del daño también ya quedó muy atrás. Antes solo se decía, es impugnar la reparación del daño. Y eso la sala ya desde hace mucho, yo creo que fácil unos 10 años, unos 5, no, 5 años, fue hace 5 años la pandemia. Entonces sí, desde hace ya bastante tiempo se dejó atrás esa idea, porque una cosa te lleva a la otra. No puedes, si no hay una condena respecto de delito y responsabilidad, por ejemplo, que ese sería el fondo, no puedes pasar a la siguiente, que es la reparación del daño. Entonces, por eso ya se dejó atrás ese criterio de que solo pueden impugnar la reparación del daño, pueden impugnar todo. Muchas gracias, su señoría. Nos escriben desde Colombia que dónde pueden conseguir más información sobre la participación especial del Ministerio Público
en el amparo que tienen en Colombia. Si le puede usted recomendar literatura o dónde puede acudir para encontrar dicha información. Fíjense que eso yo lo vi en un caso, o sea, lo vi en un caso estando allá, pero no, en un caso de allá, pero no lo vi a través de la literatura. Y ya cuando pregunté fue que me comentaron que había esa, que había esa, o que era la práctica que se realizaba. Seguramente en Google encuentran, buscando estas características, lo pueden encontrar. Muchas gracias, su señoría. Antes de despedir esta sesión, ¿gusta cerrar su exposición con alguna conclusión en particular? Nada más relativa a recomendarles que lean estos precedentes, porque yo estaba leyendo una de las preguntas que decía que alguien en Córdoba, aquí en Veracruz, le habían reclamado, por lo menos se refería al asunto de la ley, de la suspensión en las víctimas y los ofendidos, y que no resolvieron en contra de este criterio. Algo así leí porque son muchas. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre estar al pendiente de los criterios que resuelve la Suprema Corte, porque eso siempre, como litigantes, da la posibilidad de llevarle el criterio al juez. Hay una obligación de los jueces siempre de siempre estar actualizado, y lo tratan en lo personal de cumplir siempre puntualmente, pero nunca está más que siempre lleven esos criterios para, ilustrar al juez respecto de cómo, ya la Suprema Corte ha resuelto casos muy, muy similares. Esa sería mi recomendación para todos. Su señoría, señor juez Ramón Eduardo López Saldaña, muchas gracias por su tiempo y por el conocimiento compartido con todas y todos nosotros. Que tenga usted un excelente día. De igual forma, agradecemos a las personas participantes por su atención y les recordamos que la próxima sesión se llevará a cabo el martes 8 de abril de 2025 con el tema procedencia, improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo. En este momento inicia la actividad de aprendizaje, en la cual podrán aplicar lo aprendido durante la exposición y las interacciones previas, para lo cual invito a las personas inscritas a que abran en la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica la sección correspondiente para poder realizar la actividad de la sesión de hoy. Les recordamos que los equipos de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica estarán disponibles para resolver sus dudas sobre la actividad o el uso de la plataforma. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana.